Hola, hola, en este tutorial te muestro cómo hacer un neceser coquete y a crear todo lo que te gusta. Primero lo que vamos a hacer es preparar todas las piezas. Por ejemplo, en este paso estoy haciendo una tira en color rosa fruncida. En este paso, chicas, cortamos el molde de piezas de tela exterior y otra interior. Acá podés crear todo lo que quieras, poner frunces de cada lado igual, puntillas, encaje. En este paso yo coloqué el frunce y le pasé costura recta para asegurar todas las piezas y que cuando coloques el cierre no se mueva. En este paso yo agregué tanto el frunce, unas presillas para colocar una pulsera de perlitas. Realicé una pulsera de perlas para colocar en las presillas. Medís y empezás a colocar y a crear todo lo que te gusta. Una vez que ya tenés todo eso agregado, podés hacer un remate de costura. En este paso hago una costura para asegurarme de que nada se mueva. Una vez que ya le agregaste todo lo que te gusta y crear el neceser coquette, colocas el cierre de cada lado. Una vez que agregas todo lo que te gusta en este neceser, tanto frunces, presillas y puntillas, vas a colocar la tela interior, ¿sí? Enfrentando los derechos y cosemos.
Esta es la presentación de cómo va a quedar tu neceser. Ok. Colocamos el cierre enfrentando el derecho con el derecho de la tela, uno de cada lado. Haces una costura y una vez que lo tenés confeccionado, vas a poner la corredera. Para coser el cierre cambié el prensatela. Vamos a usar el prensatela para cierre. Aseguramos con costura el cierre. Última costura y colocamos la tela interior y volvemos a coser. Una vez que tenés la tela interior y todo confeccionado, vamos a dar vuelta al derecho y hacemos costuras de vista en el frente. Mira bien cómo vamos a hacer la costura de vista. Dejas la tela interior de un lado y cosemos la puntilla, la tela exterior, la puntilla y el frunce. Y bien pegadita al cierre con el prensatela, vamos a hacer la costura. Este neceser lo estoy confeccionando con máquina familiar Janome, ya que esta máquina cuenta con una tecnología que puede coser varias capas de tela.
Acá estoy terminando de colocar la tela interior. Una vez confeccionada la tela interior a la tela exterior con toda la deco, damos vuelta al derecho. Y hacemos la última costura de vista y listo. Ponemos la corredera de cierre. En esta parte vamos a poner el cierre en el medio juntando todas las aberturas. En esta parte vamos a poner tope de cierre de cada lado. Hacemos una costura y colocamos cinta al bies. Una vez realizada la costura, vamos a colocar una cinta al bies. Yo utilicé la misma tela interior. Doblas a la mitad y cosemos. En esta parte vamos a juntar las aberturas que serían las bases. Juntamos y cosemos todas las puntas. Costura recta y tapamos con cinta al bies. Acá damos vuelta todo el neceser. Mirá qué maravilla, qué hermoso que quedó. Le puse un moñito en la corredera de cierre. Ahora hice como un desflecado en el tusor de frunce. Y busqué las presillas de cintita de satén para colocar la pulserita de perlas. La realicé con tanza, empecé a enhebrar todas las perlitas y traba tanza. Bueno, una vez que ya terminas de colocar los dijes
en este bolsito precioso a disfrutar de tu nuevo bolsito coquete. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video tutorial.